Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Skin y hoy nos toca analizar las tres gemas nuevas que agregaron en la última actualización. Son tres gemas legendarias, evidentemente, de una, de dos, de 5 estrellas. Vamos a estar comentando todo el potencial que pueden tener, en qué situación puede tener cada gema. No importa si eres nuevo, si eres viejo, si eres calvo, yo te voy a dar mi opinión y tú, bueno, saca conclusiones también por tu cuenta para ver si te sirven o no en tu build. Primero, la gema de una estrella es Pozo Entrópico. Se va a enfocar en aumentar el daño de la habilidad con su primer efecto, daño de las habilidades, y en su segundo efecto, la velocidad de ataque de habilidades. Yo en el segundo efecto ya te digo que me parece que es bastante malo porque lanzar las habilidades un poco más rápido no es tan determinante a la hora de hacer daño. Creo que para lo que respecta al ataque básico, sí es más importante. Y el segundo efecto realmente, incluso tengo que decir también que el porcentaje va a ser bastante bajito, porque en rango 10 esto debe ser un 4% y no te va a dar buen impacto. Ahora, el primer efecto de aumentar el daño de la habilidad puede ser positivo si tu clase o si tu build se enfoca mucho en el daño de tus habilidades. Actualmente, las invocaciones, por ejemplo, las builds que se enfocan en invocaciones, suelen hacer muchísimo daño. Las builds que se enfocan en ataque básico suelen hacer bastante daño, pero las de habilidades son muy contadas las que hacen mucho daño. De todas maneras, son 8 gemas. Puede que a lo largo del, no sé, crecimiento de tu personaje tengas que usar esta gema o es mejor que muchas otras. Y sí, tengo que decir que, por ejemplo, antes de conseguir poder y mando, puedes ir usándola. ¿Es buena como auxiliar? No. Las gemas de una estrella y de 2 estrellas, en mi opinión, no son buenas como auxiliar porque es relativamente fácil mejorarlas y realmente no, si la vas a usar, úsala con todo su potencial. Por otra parte, tampoco puedo decir que sea demasiado buena para los eventos PvP, que recuerden que solo tienen en cuenta el efecto de la gema, pero lo mismo, puede que tu build se enfoque en hacer mucho daño de golpe y esta gema te dé el porcentaje de aumento de daño que necesitas para matar solo con tus habilidades. Así que tampoco la descartes, pero diría que cuando más podría brillar es dejar una copia en rango 1 para hacer eventos. La segunda gema es Confidente Frío, que al infligir daño va a invocar un pilar de hielo en la ubicación del enemigo con una vida igual al 300% de tu vida máxima. Los enemigos cercanos al pilar se hielan y reciben 15% de daño de base más 344 cada segundo. Hasta aquí la habilidad pinta muy bien porque tiene efectos de pérdidas de control, hace también una invocación y hace un poquito de daño. Es un todo en uno. Y este pilar va a permanecer durante 6 segundos o hasta que lo destruyan. Tiene bastante vida. Es bastante difícil que lo destruyan en PvE y tal vez en eventos también es bastante difícil que lo destruyan. Por supuesto, este efecto no puede ocurrir más de una vez cada 20 segundos. Ahora, lo bueno que tiene esta gema es que su segundo efecto solo mejora su primer efecto en todos los casos. Así que desde el principio, desde el efecto de rango 1, ya tenemos todo lo que puede hacer la gema, que me parece muy bueno para probarla, ¿no? O sea, no necesitas mejorarla demasiado para que tengas un buen efecto. Pero de todas maneras sigue siendo una gema de 2 estrellas. Igual siempre te voy a recomendar que no la uses como auxiliar, que este sería el caso donde este tipo de efectos brilla más. Pero bueno, siempre te voy a recomendar mejorarla como gema principal en caso de que te interese llevarla. Ahora, no recomiendo esta gema para PvE. Recomiendo esta gema para PvP. Y aquí tenemos un problema porque siendo una gema de 2 estrellas, no te aporta demasiada resonancia. Y aunque el efecto es bueno, en PvP, por ejemplo, el pilar puede destruirse bastante rápido. Así que en general no te la recomiendo ni para PvE ni para PvP. Pero en lo que respecta a eventos PvP, sí te las recomiendo, porque aquí ya no hay resonancia y este efecto realmente es bastante bueno. Diría que esta gema está especialmente orientada para eventos PvP y recuerden que tiene sinergia con el set nuevo que tiene que ver con helar a los enemigos, ¿no? Porque este pilar lo que va a hacer es helar enemigos, los enemigos cercanos a pilar se hielan y esto va a hacer que el set verde brille bastante porque puede hacer más daño y demás. Los magos aprovechan muchísimo este tipo de efectos, así que en eventos me parece que es muy buena. Voy a mostrarles cómo se ve la habilidad cuando la usan. Efectivamente se activa cuando hacen daño de cualquier fuente, solo tiene que, por ejemplo, tu propio familiar, un efecto de gemas, y se queda ahí el pilar hasta que lo destruyan. Tiene su propia vida y también tiene un tiempo de duración que, por supuesto, cuando se acabe, pues
se desaparece. Esta gema, como les dije, brilla especialmente en eventos PvP porque la cantidad de vida que tiene ese pilar es mucha para ir a competir sin resonancia, que es lo que ocurre con los eventos PvP. Y bueno, la puedo recomendar muchísimo para eso. Puedes guardar una copia en rango 1 y así sí. Pero para lo que es PvE y el PvP sólido, no. No, porque el pilar no va a durar nada y en lo que respecta a PvE, no vas a aprovechar el daño, no vas a sacarle partido. Ahora vamos a hablar sobre la gema de 5 estrellas, que es probablemente lo que mucha gente vino a buscar en este video porque es la gema del endgame. La mayoría de los jugadores que estamos avanzados nos equipamos con gemas de 5 estrellas para obtener más resonancia. Y aquí entra si, o sea, queremos saber si esta gema es lo suficientemente buena para cambiar una de las que tenemos o para ponerla como auxiliar, por ejemplo. Bueno, vamos a ver. El primer efecto lo que dice es que infligir daño te va a otorgar corazón salvaje durante 6 segundos. Esto es un buff, así que lo podemos alargar. Lo que provoca que tus ataques marquen enemigos. Luego de 5 acumulaciones, las marcas se consumen y aniquilan el corazón del enemigo, lo que inflige 40% de daño base más 385. Las marcas se pueden aplicar y acumular en el mismo enemigo 0.3 segundos después de que se consumen. Ahora, corazón salvaje no puede activarse más de una vez cada 20 segundos y también nos va a otorgar, en el segundo efecto, un buff a ti y a tus aliados, que va a aumentar la velocidad de ataque en 3.5 en su nivel 3, ¿no? La primera vez que obtienes el efecto, pero a medida que la vas mejorando, por supuesto, te va a aumentar un poquito más y esto va a durarte 3 segundos. En mi opinión, este es el mejor efecto. Es una característica única de gemas que potencian a todo el grupo. Esto no es normal. La mayoría de las gemas son para uno mismo. Y esta, digamos que ya va rompiendo todo ese esquema de que la gema sea solo para uno, ¿no? O sea, hay muy pocas gemas que hacen esto. Entonces, el primer efecto es el que nos pone en duda y diría yo que es el que más nos interesa a los jugadores que tenemos solo, o sea, que tenemos ya todas las gemas de 5 estrellas. Porque el primer efecto quizás la podemos usar como auxiliar, ¿no? Y el primer efecto es el que se activa. Ahora, en teoría la gema parece muy buena para tenerla como principal, porque lo mejor es su segundo efecto. Si tú no tienes todas tus gemas de 5 estrellas, puede ser que ahora después de que la probemos, sea una buena opción adquirirla, ¿no? Ponerte a buscarlas en la fisura porque el segundo efecto es demasiado bueno. Ahora vamos a probar el efecto de la gema de 5 estrellas, corazón licántropo, y lo vamos a probar con la build que traje ayer con 195 de resonancia, ¿no? Y la gema en rango 1 que hizo alrededor de 30 millones en 20 segundos. Entonces ahora vamos a ver qué tanto más puede hacer con la gema nueva. Se supone que tiene que ser bastante más, ¿no? Bueno, digo yo. Vamos a ver. Y esperamos que a los 10 segundos aproximadamente ya tengamos unos 20 millones, que más o menos. Y la verdad es que, siendo sincero, no veo mucha mejoría. Ya para concluir, tengo que decir que en mi opinión el primer efecto no es tan fuerte como parece. Creo que gemas, por ejemplo, como acá Tonel Lóbrego, son muchísimo más potentes porque precisamente no te pone un limitador al aplicar, ¿no? Al aplicar estas marcas, porque acá te dice que las marcas se pueden aplicar y acumular en el mismo enemigo 0.3 segundos después de que se consumen. Creo que ahí hay un pequeño delay, no un retraso, que no permite que la gema sea demasiado rota, ¿no? Porque realmente actualmente se hace tanto daño tan rápido que si esa gema estuviera libre y pudieras aplicar todas las marcas que quisieras, ¿no? Rápido ahí y hacer todo ese daño, sería mucho más fuerte. Cosa que no pasa con Tonel Lóbrego, que no tiene ningún tipo de limitador, solo con tus ataques básicos empiezas a lanzar las cuchillas, por ejemplo, y tu ataque básico puede ir bastante rápido, ¿no? A pesar de que es solo con el ataque básico. En el caso de Corazón Licántropo, ya corroboré que efectivamente es con cualquier tipo de daño. Infligir daño no solo te pone el corazón salvaje durante los 6 segundos, sino que cuando se refiere a que lo que provoca que tus ataques marquen enemigos, se refiere a todo tipo de daño, va a marcar al enemigo, se va a hacer como unas garritas, son 5, y luego va a salir este daño que pone acá, o según el nivel que tengas la gema, por supuesto. Lo dicho, el segundo efecto me parece que es el mejor y como auxiliar creo que no es tan bueno.
O sea, creo que no. Creo que hay muchas gemas que son mejores, así que como auxiliar, no. Ahora, si te cae y tienes una gema defensiva, perfectamente la puedes usar como auxiliar hasta que consigas una mejor, ¿no? Pero creo que de por sí lo mejor sería subirla como principal. Y la verdad es que para definirla como principal, solo diría que si eres un jugador muy cooperativo, te gusta el grupo y demás, puede ser que sí, que sea bastante bueno que le des velocidad de ataque a todo el mundo. Pero tampoco tengo, no, o sea, no puedo decir que es una gema que tienes que tener sí o sí, ¿no? No es como, por ejemplo, consecuencia caótica, que es realmente buena, es mucho más buena, ¿no? Ensangrentado. Quizás Esperanza Botella es bastante mejor, ¿no? De hecho, me parece que es bastante mejor. Pero bueno, no es mala, pero tampoco creo que sea tan buena, sobre todo porque su primer efecto creo que no brilla tanto como pensaba. Y ya, gente, poco más que añadir, realmente me gustaría saber qué crees tú. Sé que hay otros youtubers que han dado más o menos su opinión. Yo he hecho algunas pruebas de daño con ella, no me ha impresionado, no me ha impresionado y por ello considero que nada, ni fu ni fa. No le hago mucho caso, la dejo ahí. Si me cae como principal, o sea, si me cae una copia, quizás la pruebe un poquitico más como auxiliar, pero de momento no es una cosa que puedas recomendar y que, oye, sí, cambia la gema, que está muy rota. No, no lo creo. Recuerda suscribirte, por favor, a este canal, déjale un me gusta al video si realmente te gustó el video. Te voy a dejar esta lista de reproducción donde vas a poder, digamos que, prepararte mejor para PvP. Hay varios videos ahí donde te explico lo que considero que es mejor para PvP, para que te prepares, ¿no? Dígase cómo conseguir todas las fuentes, por ejemplo, de aumentar daños jugador contra jugador, reducción de daños jugador contra jugador. Ahí tienes un montón de videos que te recomiendo que revises porque algo te van a aportar si quieres ser mejor en PvP. Y ya, gente, es todo.